Hola amigos. El final de la primera temporada tuvo un final perfecto. Ahora es el momento de profundizar en los intrigantes detalles de la segunda temporada. En este vídeo, les traigo algunos detalles y situaciones explosivas. El equipo de Uzakseir volverá a dejar huella en la televisión turca. Si están listos, comencemos. ¿Se va Alia? ¿Continuará el amor de Mine por Konak con ella? ¿Qué tipo de tensión creará el matrimonio de Zayn y Nare? ¿Se revelará el pasado de Ekmel tras su liberación? ¿Volverá Merim, el gran amor de Cian? Hablaremos de todo y más en nuestro vídeo. Por supuesto, tengo mucho que contarles sobre la nueva temporada. Aunque no cabe todo en este vídeo, hablaremos de todo en los próximos vídeos. La serie de verano no está disponible, pero hablaremos de todos los detalles en nuevos vídeos. No olviden suscribirse porque les tengo una noticia sorprendente. Este vídeo es muy importante. Espero su apoyo con al menos 500 me gusta. Ahora, vayamos a los detalles. Sí, empezaremos con los primeros y más importantes puntos. Alia Albora y Cian Albora rompieron. Por suerte, o quizás respiró hondo, el guionista nos hizo esperar una temporada. Nos hizo esperar, y finalmente, en la escena final, cumplió con su papel. El equipo de la serie Dostlar tiene un objetivo. Ustedes también pueden hablar de Alia y Cian durante toda la temporada. Demostrar continuidad y detalle en la estructura de la temporada. Todos los episodios fueron buenos, pero creo que el final de temporada podría haber sido mejor. En general, fue un episodio inesperado. Esperaba que el episodio tuviera un ritmo más rápido, pero por desgracia no lo tuvo. No estuvo mal, pero salvo por la última escena, el final de temporada no me convenció. Porque el equipo dijo que harían un final de temporada realmente bueno. Mencioné en el vídeo que Alia no se iría y que se había dado por vencida. Alia seguirá protagonizando la serie en la segunda temporada. Aún no sabemos nada sobre la tercera temporada, pero Anma definitivamente estará en la segunda. Para quienes se pregunten si Cian se irá después de besarlo, Ben anunció que nunca lo haría. Incluso se usa en la nueva temporada o en fuentes que continúan de la etapa anterior. Hay un ligero salto temporal, y podrían aparecer en otra escena donde Alia y Cian lo muestran. Este arado se verá en el mar de Cian en la nueva temporada. Si hubiera un gran salto temporal, el niño tendría que cambiar para crecer. Pero tenemos la información oficial. Las proporciones aumentarán en la nueva temporada. Por eso estamos contentos y esperanzados. Hasta que nos lleguen las malas noticias, claro. La siguiente parte del vídeo es más importante. Por favor, no olviden verlo hasta el final. Desafortunadamente, el problema con Mine nos molestó durante toda una temporada. Me hizo decir, Dios mío. La información oficial llegó anoche y, por desgracia, Mine seguirá apareciendo en la serie en la nueva temporada. La información sobre Musalin estará disponible durante toda la temporada, pero cuando empiece, definitivamente usará a Mine. Nunca cambien su registro en la mansión. Incluso creo que fui a ver a Ekmel. Aunque Mine no vaya a decírselo, Cian puede revelar todos los hechos. Dado que Nare y Zayn están casados, Cian podría querer examinar los archivos de ambos. Por lo tanto, Boran tuvo el hijo de Ekmel. Incluso si se revela que Ekmel mató a Boran, quedaría claro. De esta manera, Zayn evitaría que Ekmel se enterara de lo que ocurre a sus espaldas. En breve hablaré de ese detalle, pero, por desgracia, Mine tiene una mano muy fuerte. El destino de la familia Albora estará en boca de Mine durante mucho tiempo. Los documentos que Gur le proporcionó le permitirán quedarse en la mansión un tiempo más, como desee. Mine sabe con certeza que su hijo es nieto de Ekmel. Así que no solo puede ir a decírselo a Ekmel, sino que también puede aportar pruebas. Ekmel podría ser el responsable directo de que Sadakat naciera. Esto provocaría una escalada de la guerra. Porque la libertad de Cian Deniz es posible. Alia también tendrá una debilidad. Tendrán que hacer lo que ella diga. Por lo tanto, la nueva temporada será bastante polémica. Discutiremos más detalles sobre este tema. Como dije,
Ella continúa manteniéndolos al tanto con nuevos vídeos durante el verano. No olviden quedar embarazadas. Mientras tanto, el problema de Merim continúa. Los descubrimientos de Ezra Bilgic en Instagram sugieren que se unirá a la serie como Merim. Sin embargo, la verdad es otra. Alia tuvo una reunión con el personaje. Sin embargo, canceló el acuerdo. Posteriormente, contrataron a Sinan Unsal para interpretar a Alia. Ahora, se dice que Merim será quien participe. ¿Es cierta esta información? Creo que no. No he recibido ninguna información oficial. Creo que podríamos ver a Merim en la nueva temporada. Si Min estuviera disponible, diría que Merim sin duda aparecería, pero lo digo porque no va a aparecer. ¿Creen que Merim aparecerá? Si aparece, ¿me interpretará Ezra Bilgic? Espero sus comentarios abajo. Comencemos con el episodio. Los problemas de las mujeres podrían ser un poco extensos. La nueva temporada será genial para los fans de la acción. Porque la acción está en marcha. El plan de Ekmel también es una señal de esto. En primer lugar, se revelarán los negocios sucios de Ekmel y sus socios sospechosos. Espero nuevos enemigos en la serie. Fian ahora sabe que Ekmel mató a Boran. Pero no tiene pruebas. Por eso su trabajo es un poco difícil. Porque habrá una batalla muy dura en la nueva temporada. Será muy difícil para Fian luchar solo. Mientras tanto, esperamos que Zayn intervenga. Porque cuando descubra que es el asesino de su hermano, todo se derrumbará. Le será imposible apoyarlo. Por cierto, Sadakat no supo la verdad en este episodio. Solo Fian y Alia saben que Ekmel mandó matar a Boran. No sé por qué el guionista no lo reveló. El episodio terminó muy rápido. Probablemente por eso no pudo aclararlo, pero todo el mundo lo sabrá en la nueva temporada. Veremos a Sadakat también involucrarse en la guerra. La batalla entre Ekmel y Lealtad nos llevará lejos. Por cierto, ¿se dieron cuenta de que no se eliminó a ningún actor? Todos los actores que han estado en la serie desde el principio de la temporada continuarán. Creo que los guionistas son bastante leales. Ni siquiera mataron a Nadine. Todo el elenco, excepto Alice, ha sido el mismo desde el primer episodio. Uzagseir ha sido un periodo muy difícil para todos los actores desde el principio. Todos dejaron Estambul y vinieron a Mardin para la serie. A pesar de estas difíciles circunstancias, también están mostrando lealtad a los actores que estuvieron de acuerdo con el equipo y vinieron. Me refiero al equipo de apoyo, y creo que sus acciones merecen elogios. Claro, habría sido mejor si hubieran dejado ir a Mine. Ahora, pasemos a otro punto importante. Nare y Zayn están oficialmente casados. También enfrentan dos grandes obstáculos. No tienen a nadie que los apoye. Porque Ekmel es el asesino de su hermano. Esa afirmación suena bastante desagradable. En fin. Quienes ven la serie saben que la relación entre Zayn y Nare es halal. El único problema es que son primos. En fin, Boran es su hermano. Así que, por desgracia, enterarse de que Ekmel mandó matar a Boran dañará su relación. Si Zayn sigue cerca de Ekmel, Nare no estará con Zayn. Para que Zayn rompa con Ekmel, Fian necesita presentar pruebas. La única prueba era Amada. Ekmel también mandó matar a Amada en este episodio. Como pueden ver, la cosa se complicó bastante. Sí, aclararemos todas las incógnitas de la nueva temporada. Desafortunadamente, tuve que tocar brevemente los temas que hablé en este vídeo. Tuve que omitir la mayoría de los detalles. Pero a medida que avancen los vídeos, hablaremos de todo en detalle en los vídeos que haré previos a la nueva temporada. Tienen mucho tiempo. Solo tienen que suscribirse y esperar los vídeos. Dejen sus comentarios sobre el episodio y el vídeo abajo. Espero verlos en los nuevos vídeos. Adiós.